El platillo más pedido en los restaurantes de comida china, pero cuando lo haces en tu casa no te queda igual, te queda pegajoso, sin color o más aún, sin sabor. Ajaja, te voy a decir por qué y cuáles son los 2 secretos para esta preparación, pero además lo haremos en 3 pasos y con ingredientes súper saludables. El ingrediente principal para esta receta es el arroz y en el mercado te puedes encontrar muchas variedades de arroz. Yo te voy a mostrar 3 de las más comunes. Una es el arroz de grano grueso. Como su nombre lo dice, es un grano más grueso que todas las otras variedades, pero en tamaño es mucho más corto, es decir, mide alrededor de 5 milímetros. Su precio oscila más o menos en $3 y este grano contiene mucho almidón. El otro, el que sigue, es el arroz super extra. Es el arroz más común que nos encontramos en el mercado. Este mide alrededor de 6 milímetros y es muy bueno para nuestras preparaciones de la vida cotidiana. ¿Por qué se llama super extra? Se llama super extra porque es seleccionado electrónicamente, es decir, tiene un grado de calidad, un estándar de calidad mucho más alto que cualquier otro arroz que nos encontramos económico en el mercado. Ahora, el tercero y último es el arroz jazmín. Este, entre los arroz, es el mejor. Tenemos entonces para esta receta el arroz super extra y el arroz jazmín. Aquí hay un inconveniente. Si tienes la capacidad para comprar arroz jazmín, puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque este vale 3 veces más que el arroz super extra. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros el día de hoy vamos a usar el arroz super extra. Y vas a ver que nos va a salir súper exquisito y además muy bueno. Para esta preparación te voy a enseñar 2 maneras de cómo cocer el arroz. La primera es la siguiente. Vamos a utilizar medio kilogramo de arroz. Los ingredientes te los voy a dejar abajo en la descripción. Entonces, este arroz vamos a lavarlo primeramente al chorro de agua. Lo vaciamos aquí a un colador. Le vamos a dejar el chorro de agua y no lo vamos a lavar mucho, solamente un poco para quitarle las impurezas. Una vez que la tengamos ya enjuagado, dejamos escurrirlo. Y esta primera es la más tradicional. Vamos a ponerlo en una olla. Aquí va, adentro. ¿Y cuánto le vamos a poner de agua? Muy bien, el volumen de arroz que haya sido, le vamos a poner el doble de volumen de agua. Le vamos a dejar caer aquí todo el agua. Va para adentro. Perfecto. Vamos a hacer que el arroz esté bien posicionado en el fondo, parejo. Y nos los vamos a llevar a la estufa. Aquí lo vamos a tapar con una olla, perdón, con una tapadera que tiene un hoyito. Ese hoyito va a hacer que se escape el vapor y lo vamos a prender primeramente a fuego alto, totalmente alto. Vamos a esperar un momento. En esta segunda forma de cómo cocer el arroz, vamos a utilizar pues algo más de tecnología, que es una arrocera. Esta arrocera es un básico en la cocina. ¿Por qué? Porque nos va a ahorrar tiempo. ¿Cuánto cuesta más o menos una arrocera? Cuesta entre 20 y 25 dólares. ¿Qué vamos a hacer para preparar el arroz en un aparato como estos? Bueno, usamos el mismo proceso, que vamos a lavarlo al chorro de agua. Aquí es poco, no es como el arroz que hacemos para sushi. Incluso, si quieres saber cómo cocer el arroz para sushi, te voy a dejar una tarjetita aquí arriba para que sepas cómo se cuece ese arroz. Muy bien, ya lo tenemos. Es poco nada más para quitarle las impurezas. Vamos a ponerlo directamente a la olla. ¿Y cuánto le vamos a poner de agua? Lo mismo. El doble de volumen de agua va a ser lo que tengamos de arroz. Es decir, si tienes una taza de arroz, van a ser 2 tazas de agua. Lo vamos a poner aquí. Lo vamos a tapar y lo vamos a encender. ¿Cuánto va a tardar en la arrocera? 30 minutos. ¿Cuánto va a tardar en la olla? Entre 20 y 30 minutos. Lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente, que aquí tienes que estar bien abusado para que esté el arroz en su punto. Y aquí no te preocupes, de manera automática te va a salir. Ya han pasado 7 minutos y observamos que el arroz, el agua donde está el arroz está hirviendo. Aquí es momento de bajarle al fuego al mínimo que tiene el quemador de la estufa. ¿Para qué? Para dejarlo otro tiempo más y el arroz esté. Aquí sí hay que estar bien abusado o bien trucha para poder visualizar cuando se consume el agua del arroz. Entonces es por eso que estamos utilizando una tapadera de cristal. Vamos a esperar a cuando esté el arroz.
Ya pasaron alrededor de 18 minutos y observo a través del cristal que el agua se consumió. Entonces voy a revisar a ver si el arroz ya está listo. Checo que no haya tanto líquido, está perfecto. Lo apago y ahora sí, lo voy a despegar. Lo voy a despegar dándole vueltas aquí con una palita. Hago una cruz en el centro y en automático lo voy a poner en un recipiente. ¿Por qué lo voy a poner en un recipiente? Bueno, lo voy a poner en un recipiente porque voy a esperar a que se enfríe. Este proceso del arroz es muy importante cuando hacemos el arroz chino frito. El arroz siempre debe estar despegado y este proceso es un proceso muy importante. Algunos te podrían decir, no, que lo puedes hacer al instante, lo puedes hacer a los 20 minutos, a la media hora. No es cierto. Yo estuve platicando con muchos compañeros, amigos, que tienen restaurante de comida china y ellos hacen este mismo proceso que yo te voy a enseñar. Vamos a esperar a que el arroz se enfríe y una vez que esté frío, te voy a enseñar cómo guardarlo. El arroz ya se enfrió y eso sí, a temperatura ambiente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo lo que hago es meter el recipiente a una bolsa y llevarlo al refrigerador. ¿Por cuánto tiempo? Por alrededor de 3 horas. Hay algunos que lo hacen al día siguiente como en los restaurantes y eso está bien. ¿Por qué? Porque el arroz va a estar totalmente frío y eso va a permitir que no se pegue cuando lo estemos cocinando. Y ese va a ser el punto exacto para que el arroz chino sea perfecto. Entonces de aquí lo llevo al refrigerador y va a estar listo. Para tener una buena simetría en nuestra preparación es importante cortar las verduras adecuadamente. En este caso tenemos la zanahoria. Y la zanahoria la vamos a cortar alrededor de entre 3 y 5 milímetros por cubo. Yo lo estoy haciendo primero en láminas, luego en tiras y por último lo voy a hacer en cubos. Y estos cubos van a ser en esa medida que te comento, de 3 a 5 milímetros. Y aquí lo tenemos, listo. Ahora, muy importante la calabaza. ¿Por qué utilizamos calabaza? En algunos otras recetas utilizan el chícharo. Aquí en la región no hay chícharo. Y si hay chícharo, es chícharo congelado. Entonces, por eso te comento que esta preparación es saludable. ¿Por qué? Porque no vamos a utilizar ninguna verdura congelada. Muy bien, estamos cortando aquí, por ejemplo, la calabaza en láminas, igual que la zanahoria, en tiras. Y ahora sí, va a ser ¿en qué tamaños? Igual que la zanahoria, de 3 a 5 milímetros. Y este tamaño va a ser especial para nuestra preparación. Ahora, cuando te digo la cantidad de ajos, pues es este ajo. Por ejemplo, mi palma de la mano y son ajos normalmente un poco más grandes que medianos. Y eso lo vamos a picar finamente. Ahora, cuando te digo que vamos a partir el jengibre, pues y te digo en la receta, en la descripción donde tú tienes ahí los ingredientes, que un diente de ajo más o menos de jengibre, que es lo que vamos a agarrar aquí. El jengibre no viene en ajos, no viene en dientes, pero sí vamos a agarrar la proporción. Entonces aquí tenemos 3 y luego 1,5. Ahora, la cebollita cambray, ¿cómo la vamos a cortar? En este caso, la cebolla cambray viene pequeña de la punta y la vamos a cortar en círculos. Y así no vamos a ir. Y vamos a cortarla toda, no vamos a desperdiciar absolutamente nada. También la parte verde es lo que vamos a utilizar. Y esto es lo que vamos a empezar a usar para nuestra preparación de la cebollita cambray. Ahora, tenemos dos ingredientes muy importantes. Que normalmente no te lo dicen en ningún lugar. El primero es el dashi. ¿Qué es el dashi? El dashi es el caldo de pescado con algas. Este le da mucho sabor a lo que es nuestra receta del día de hoy. ¿Dónde lo encuentras? Lo encuentras en lugares donde venden ingredientes para comida oriental. Por ejemplo, este paquetito cuesta alrededor de $1. ¿Cuánto te va a durar? Te va a durar como para unos 3 o 4 kilos de arroz. O sea, es súper práctico para utilizarlo. El otro ingrediente secreto que te lo estoy pasando aquí no es la salsa de soya Kikkoman. Esa no es. Existen dos tipos, la light y la oscura. Entonces, ¿cuál debes de utilizar?
La salsa de soya oscura. Es esta que te estoy mostrando. ¿Dónde la consigues? Donde consigues el dashi también. ¿Cuánto cuesta? Este botecito cuesta alrededor de $2. ¿Para cuánto te dura? Te dura para entre 6 y 8 kilos de arroz. O sea, bastante. Y si tú no lo haces de manera inmediata, ¿cuánto te dura guardado en tu alacena? Un año y medio. O sea, no tienes pierde. Entonces, con esto le vamos a dar un color, un olor y un sabor espectacular a nuestra preparación. Ya tenemos todos los ingredientes, todos los pormenores para hacer la preparación. Es muy importante tenerlo todo listo porque esto va a llevar entre 9 y 10 minutos nada más. Aquí tengo un wok y como este wok es totalmente redondo por abajo, tengo este aditamento. Si quieres saber cómo curar un wok, aquí te voy a dejar la tarjetita para que sepas cómo se hace. Ya lo tenemos aquí en el canal. Ahora, si tú no tienes un wok y un aditamento que te sirva para que no se esté bailando el wok aquí, puedes hacerlo en una cazuela, pero que tiene que ser alta. Muy bien, vamos a prenderle a fuego alto. Ojo, siempre vamos a tener a fuego alto esta preparación. Le vamos a poner las 3 cucharadas de aceite de ajonjolí. Se lo vamos a vaciar ahí y vamos a esperar a que se caliente. Esto se calienta bien rápido porque el wok ya estaba caliente. Ahora, en los ingredientes te aparece 5 cucharadas. Va a ser en 2 partes, primero 3 y más al ratito te voy a decir las otras 2 cuando lo vamos a poner. Muy bien, lo primero que vamos a tirarle aquí adentro va a ser la zanahoria. Va para adentro. ¿Por qué la zanahoria? Porque es más dura. Entonces vamos a ponerla aquí a que se empiece a cocinar. ¿Por cuánto tiempo vamos a tener la zanahoria aquí? Vamos a tenerla por alrededor de 3 minutos. Ya pasaron 3 minutos y ahora es momento de tirarle la calabaza. Vamos a ponerle la calabaza porque la calabaza es mucho más blandita que la zanahoria. Y aquí también le vamos a poner el jengibre y el ajo. ¿Por qué no pusimos el jengibre y el ajo al inicio? Porque se van a quemar. Entonces, para evitar eso, entonces es precisamente por eso, en ese orden que lo estamos vaciando aquí al wok. ¿Por cuánto tiempo más lo vamos a tener aquí? 2 minutos nada más. Ahora sí, ya ha pasado el tiempo, es momento de tirarle el arroz. Va para adentro el arroz, vamos a vaciárselo y ahorita lo vamos a mezclar muy bien para que las verduras y el arroz estén integrados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy fuerte y constante. Siempre hay que estar en movimiento. Darle vueltas de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Listo, ya se incorporaron. Es momento de condimentarlo. Pimienta, sal y hondachi. O dashi más bien, porque el hondachi es una marca. Listo, se lo tiramos y lo incorporamos. Aquí estamos batiendo y este proceso va a durar alrededor de 2 minutos. Entonces seguimos batiendo para que se incorporen. Una vez incorporado, ahora sí, las otras 2 cucharadas de aceite de ajonjolí. ¿Para qué? Pues para que tenga de humedad, ¿no? Porque se reseca mucho con el calor fuerte. Listo, una vez incorporado, ahora sí, le vamos a tirar la salsa de soya oscura y van a ver cómo va a cambiar el color. Rápidamente aquí hay que batirle. Y este es el color que tienen en los restaurantes. No usan salsa Kikkoman Light, no, esa no es salsa de soya light, es salsa de soya oscura, ese es el secreto. Por último le vamos a tirar el cebollín porque es fresco y este solamente debe de ir a una temperatura caliente, que es la que va a estar aquí, pero no debe estar muy cocido. Y como es algo delicado con la temperatura, entonces lo vamos a dejar poco tiempo aquí. ¿Cuánto tiempo lo vamos a estar moviendo? Alrededor, máximo 1 minuto y ya luego le apagamos. Listo. Muy bien, le vamos a apagar. Aquí estaba cronometrado. 9 minutos. La preparación es muy rápida. Por eso les decía que era importante tener todos los ingredientes listos, porque esos ingredientes nos van a ayudar a que nuestro arroz esté
al 100% en un momento predeterminado, que es 9-10 minutos. En 9 minutos estuvo. El emplatado va a ser un emplatado sencillo, pero funcional. ¿Qué es lo de funcional? Que cuando te lo estés comiendo sea de una manera muy agradable y ordenada. Para eso vamos a utilizar un bowl, un plato de bowl. Lo vamos a vertir aquí nuestra preparación. ¡Ah, wow! Huele espectacular. Muy, muy, muy bien. Aquí lo estamos poniendo. Lo aplastamos un poquito más. Ok, aquí ya lo tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El plato, este plato que está aquí, que es un plano, lo vamos a poner arriba y lo vamos a girar. Listo. Y lo vamos a poner, ¿para qué? Para que cuando lo quitemos, nos quede un emplatado perfecto. Y cuando lo estés degustando va a ser muy funcional, porque poco a poco lo vas a ir comiendo. Llegó la hora especial, la hora de degustar. Huele, wow, huele riquísimo, tiene el olor, tiene la textura, tiene el color adecuado de un arroz frito chino espectacular. Bueno, pues vamos a ver cómo nos salió esta preparación. Así como esta receta, tenemos más en el canal. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video aprendas una nueva receta, así como esta. Vamos a ver qué tal nos va a salir. Bueno, nos salió esta preparación. Vamos a agarrarlo. Estoy salivando. Wow. Tiene buena temperatura. No es por nada, pero quedó espectacular. Se siente el dashi, el arroz no está pegado, está sueltito, que eso es importante en una preparación de arroz chino. Está muy, muy bueno. Visualmente está muy atractivo. Y le voy a poner otra mordida porque la verdad pues salió muy bueno. Tengo sangre china, ¿no? Pero este arroz chino a la mexicana pues parece que salió espectacular. No parece, salió espectacular. Bueno, cocineros, cocineras y amantes del buen comer, espero que hayas disfrutado este momento de cocina para todos en Ingredientes 791. Recuerda, cada semana tengo un nuevo video para ti. Si te gustó el video, dame un like. Aquí te dejo algunas opciones de videos interesantes. Y todo esto que hacemos para ti es solo por el gusto de cocinar. Y nos vemos hasta la próxima.